Hola, hola, Dam. En este vídeo aprenderemos la recolección de coleccionables, los eventos de Unity, qué son los prefabs, la interfaz de usuario también llamada UI y cómo añadir música y efectos de sonido a nuestro juego. Así que, ¡empecemos! Un coleccionable es un game object que el jugador puede recoger para obtener alguna mejora o beneficio en el juego. Generalmente estos objetos tienen un collider, pero configurado como trigger, lo que nos permite detectar colisiones contra él, pero sin generar interacciones físicas como el choque. Cuando el jugador entra en contacto con ese collider del coleccionable, se activa un evento, que podría ser onTriggerEnter si tenemos configurado como trigger o onCollisionEnter si no, para que nos permite ejecutar acciones como puede ser destruir ese objeto recogido y otorgar una recompensa o algún efecto al jugador como sumar puntos. Así que vamos a añadir un coleccionable a nuestro juego para probarlo. Vamos a la librería y en ítems tenemos Cherry, por ejemplo. Cogemos Cherry y le añadimos a la escena. Y voy a cambiar el nombre, voy a quitar el 1. Vamos a ver dónde se ha añadido. Aquí está. La vemos chiquitita, vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacerla más grande y la vamos a mover por aquí, más cerca del jugador. Guardo y ahora lo que vamos a hacer es, fijaros que ya tiene una animación, como ya está creada la vamos a coger y se la vamos a poner. La copio, me voy a mi carpeta Animations, la pego, ya tengo el clip Animation, voy a crear el controlador, Animation Controller, y lo voy a llamar Cherry Anim Controller. Fijaros que aquí ya tenemos las imágenes en loop. En el controlador añadimos un nuevo estado. Como va a ser en reposo, no va a tener otra animación. Por ahora ponemos idle y le añadimos la animación. Ya tenemos el Animation Clip y el Animation Controller. Nos vamos al Game Object y le añadimos el componente. Uy, ¿qué he hecho? Algo he hecho. Control Z. Añadir componente, Animator, y cogemos el controlador y lo añadimos. Vamos a ejecutar el juego y ahora nos debería de aparecer la cereza animada. ¿Vale? Nos vamos a las diapositivas. Aquí os lo explica paso a paso. Vamos a ver qué es esto de los eventos. Dice, los eventos pueden ser usados para manejar entradas del usuario, interacciones del usuario con objetos, cambios en el juego o eventos que nosotros creemos personalizados. Dos de los eventos más utilizados en Unity son onCollisionEnter y onTriggerEnter. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un CollisionEnter 2D porque estamos haciendo el juego en 2D. Y lo que hacemos es, si collision.gameObject compareTag ground, esto ahora veremos cómo es, si estoy tocando el suelo, pues me guardo una variable de estoy tocando el suelo. ¿Sí? Aquí vemos a la derecha una captura de pantalla del tag dentro del inspector donde pondríamos el ground. En el caso de los coleccionables, implementaremos ese anterior. En el caso de los coleccionables, ¿qué vamos a hacer? Vamos a capturar el evento de colisión y a eliminar el objeto una vez recogido. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo de onTriggerEnter que lo único que hace es comparar el tag. Si es de tipo coleccionable o cherry, como le pongamos nosotros, hacemos un destroy, que destroy es un método propio de Unity. Pues vamos allá. Tenemos el coleccionable Cherry. Voy a parar el juego y nos vamos a escena. El coleccionable Cherry le vamos a poner un collider.
le podemos poner un circle collider. Y vamos a editar. Igual que en el personaje hemos dicho de ser generosos hacia adentro para que no nos cueste caminar por el escenario, en el caso de un coleccionable tenemos que ser generosos hacia afuera para que al personaje no le cueste exageradamente recogerlo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, así. Y hemos dicho que el collider, para que el personaje no choque, bueno, fijaros, un collider normal, ¿qué haría? Lo ejecutamos y vemos que el personaje choca, colisiona contra él y no puede atravesarlo. Esa no es nuestra idea es que lo atraviese y además lo recoja. Fijaros que camino hacia él y choco. Choco. Tendría que saltarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es a Cherry le decimos que tiene el collider de tipo isTrigger. Ahora nos dejará atravesarlo. Y vamos a implementar esto. Nos vamos al código y vamos a implementar la función isTrigger. Esta es on trigger enter 2D. Le doy al enter y ya me la coge. Entonces lo primero que vamos a hacer es preguntarle si es el coleccionable que nosotros creemos. Collision.GameObject.compareTag. Y aquí le tendríamos que decir que tag, pero no le hemos puesto ninguno, ahora lo veremos. Y si es ese tag, ¿qué hacemos? Pues un destroy. ¿De quién? Del objeto con el que ha colisionado el personaje. .GameObject. Colisión.GameObject. Punto y coma. Vamos a ver cómo le ponemos el nombre al coleccionable. Nos vamos a Unity. Y seleccionando el GameObject y en el inspector, aquí arriba vemos el tag. Le damos a Add. Le damos a añadir. Fijaros que yo tenía uno creado aquí. Bueno, lo creo de nuevo para que lo veáis. Cherry, coleccionable, lo que vosotros queráis. Entonces volvemos al coleccionable y aquí lo seleccionamos en la lista desplegable. Es Cherry todo en minúscula. Acordaros que es case sensitive. Nos vamos aquí y ponemos Cherry. Si hacemos un onTrigger enter con un objeto que tenga un tag llamado Cherry, lo destruimos. Vamos al juego y lo ejecutamos. Camino hacia el objeto, se destruye y fijaros que desaparece de mi jerarquía, pero solo en modo juego. Si yo paro, sigue aquí. Vale, tenemos el evento, el trigger, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el otro también. Fijaros que cuando yo ejecuto mi juego, cuando yo salto, puedo saltar y saltar y saltar. Y eso no es muy habitual. Lo más normal es que saltemos cuando estamos propulsándonos desde el suelo. Por lo tanto, vamos a hacer que nuestro personaje salte solo si está tocando el suelo. Fijaros, salto, 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 salto. Y me iría de la pantalla incluso. Vale, pues vamos a implementar esto. Para saber si estamos en el suelo o no, al suelo le vamos a poner un evento. Vamos al tilemap y le ponemos de tag, en mi caso, ground. Y cuando el jugador colisione, en este caso un collision porque no es de tipo trigger, on collision enter 2D, ¿qué hacemos? Lo mismo de antes, sí. Colisión punto GameObject punto compareTag es ground. Me voy a crear una variable global privada, private is, bueno, que es de tipo bool, is grounded.
La voy a igual a false por defecto. ¿Vale? ¿Y qué haremos aquí? Que cada vez que entremos en colisión con el suelo pondremos isGrounded igual a true. ¿Y cuándo lo pondremos a false? Cuando no estemos tocando el suelo. Para eso tenemos otro evento que es onCollisionExit, que es cuando dejamos de estar en contacto. Pues lo mismo. Si collision.gameObject.compareTag, si dejamos de estar en contacto con el suelo, ¿qué hacemos? Pues que isGrounded igual a false. ¿Qué tenemos que hacer ahora? El salto. No saltes si no estás en el suelo. ¿Cuándo saltaremos? Cuando isGrounded. Cuando estemos isGrounded saltaremos, si no, no saltaremos. Así que ahora tenemos 3 usos de la función. Vamos a probar. Me muevo, salto, 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 salto. Fijaros que le doy muchas veces, pero solo salta cuando está en contacto con el suelo. Vamos a prefabs. Dice, un prefab es un objeto o conjunto de objetos que se guarda como una plantilla dentro del proyecto. Dice, se caracteriza por contener componentes, o sea, es un GameObject, ¿vale? Que guardamos dentro de nuestro proyecto, en nuestra carpeta Assets, pero ya lo guardamos como conteniendo componentes, propiedades, configuraciones y luego, cada vez que lo ponemos en escena, ya las mantiene todas. Su utilidad reside en crear un único prefab. Por ejemplo, nuestra Cherry, creamos una, le hemos añadido la animación y le hemos añadido el tag y el collision es de tipo isTrigger. Ya hemos hecho esto con el Cherry y ahora el beneficio es poder instanciarlo múltiples veces en diferentes lugares de la escena del juego. Es decir, si ahora queremos añadir más cherries, solo creando el prefab podemos añadirla a nuestra escena múltiples veces y ya contiene todas sus características. Dice además, si algo cambia, es decir, si queremos modificar esa cherry, porque ahora además tiene una animación de estallar cuando la tocamos, solo modificamos el prefab y se actualizan todas las instancias que tenemos añadidas en el juego. Dice, algunos ejemplos de uso habituales son para los enemigos, para los coleccionables, como es este caso, para armas, plataformas u otros obstáculos. Pues, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a crear nuestro prefab. Esto es un concepto que es más difícil el concepto que el hecho, porque nosotros tenemos aquí, vamos a parar, tenemos aquí nuestra cherry. Lo único que tenemos que hacer es, dentro de la carpeta Assets, creamos una nueva carpeta llamada prefabs y dentro de prefabs añadimos cherry. Fijaros que ahora cherry en nuestro inspector ha cambiado, en nuestra jerarquía ha cambiado a color azul por dentro y esto es porque es un prefab. Si ahora quisiéramos añadir más, cogemos esta cherry, la añadimos 2 más y los movemos. Este aquí y este aquí. Y ya tenemos 3 cherries en nuestro juego con las mismas propiedades. Lo vamos a probar. Fijaros, 1, 2, 3. Ahora vamos a explicar la interfaz de usuario. Dice, la UI es el sistema que permite crear interfaces visuales e interactivas, como lo son botones, textos y menús, para que los jugadores puedan interactuar con el juego. Nos ayuda a mostrar información, a controlar el flujo del juego y a mejorar la experiencia de usuario. Algunos de los componentes UI que hay son el principal de todos, Canvas. Canvas es el contenedor principal de todos los elementos de la UI. Y si no hay Canvas, aunque nosotros añadamos botones o textos a nuestro juego, no se nos va a mostrar ningún componente. Y dentro del Canvas, como hijo de Canvas, podemos añadir textos, botones, imágenes, toggles, input fields que nos permiten al usuario, por ejemplo, introducir el nombre y listas desplegables, entre otros.
¿Cómo vamos a practicarlos de inicio? Como ya hemos creado 3 coleccionables, lo que vamos a hacer es poner un elemento del Wii que nos muestre un contador de cuántos coleccionables hemos recogido. Pues vamos a ello. Abrimos Unity, guardamos lo que tenemos y vamos a la jerarquía, botón derecho, Wii, Canvas, que se llame Canvas. Fijaros que nos ha añadido 2 elementos, Canvas y Event System. No borréis Event System. Event System se nos añade junto a Canvas y lo que hace es que nuestros botones o eventos que puedan tener la UI de nuestro Canvas realmente funcionen. Si eliminamos Event System y añadimos botones, no nos llegará el evento on click. Así que no lo borréis. Dentro de Canvas hacemos botón derecho y de UI añadimos un Text Mesh Pro. Esto es un texto. Fijaros, nos hace añadir una librería. Pues le damos a importar esenciales. Nos los añadirá aquí. ¿Lo veis? Text Mesh Pro. Nos dice importar ejemplos y extras. Yo no los importo. Y a vosotros lo que queráis. A este texto lo voy a llamar Cherries Count. Vamos a ver el canvas dónde está. Fijaros, esto es el canvas y este es nuestro juego. ¿Importa que el canvas se pinte encima del juego? No. En Unity el canvas se adapta a la pantalla y el juego se muestra como dice la cámara. No tienen nada que ver, pero bueno, en la misma pantalla nos lo pinta así, pero ningún problema. Tenemos el canvas y el texto en el centro. Primero que vamos a hacer es que el canvas tenga una escala de escala T con el tamaño de la pantalla del móvil, para que el texto siempre nos quede en la misma posición independientemente del móvil en el que se ejecute. Lo voy a mover aquí a la derecha y lo voy a poner aquí arriba. Voy a acercarme un poco que lo veo muy lejos. De tamaño, bueno, voy a modificar un poco el tamaño. El texto que se muestra voy a poner 100, más o menos, para saber qué tamaño quiero que tenga. 100, no, pues vamos a poner 60. No, pues 70 para que nos quepa. ¿Vale? Aquí pondrá el número de cherries y lo que voy a hacer es añadir también una imagen, image, que será cherry image. Vale. Pues esta imagen la voy a poner aquí, bastante más pequeña. Está como lo otro, 60 o 70. Vale. Y lo sitúo por aquí. A ver en nuestro juego cómo se ve. Quizá un poco más pequeña. Vale, más despegado. Este texto vamos a hacer que se alinee a la derecha. Vamos a ver cómo se vería. Así. Vale. Así es como se vería nuestro juego. Ahora vamos a hacer que este marcaje pues realmente se actualice con el número de cherries recogidas. Nos vamos al script. Vamos a crear un private int que sea cherries count igual a 0 inicialmente. ¿Cuándo hemos recogido una cherry? Pues cada vez que la destruyamos. Aquí hacemos cherries count más. Vale, aquí ya tenemos el contador. Ahora tenemos que ir a recoger el elemento de texto, el text view, para poder insertar el texto. Lo vamos a hacer como serialized file y ahora veréis por qué. Private
text mesh pro UGI, creo que era, ahora lo veremos. Se llamará cherries count text. Lo inicializamos o una vez lo creamos así, o lo inicializamos aquí, o como lo he puesto private serializado, aquí me está dando un error y es el import, using theme-pro. Vale. ¿Sí? Vale. Como he puesto private serializado, nos vamos aquí a Unity, está guardando, y aquí en el playet, como es serializada, nos aparecerá aquí, y cojo el texto, lo he soltado, y lo pongo aquí. Y ya lo tengo inicializado. Son las dos formas de inicializar, mediante el start, o si lo ponemos como privada serializada, pues podemos arrastrar y quizá es más fácil que buscar, dependiendo del caso. Ya lo tenemos inicializado. Entonces lo único que tenemos que hacer es que una vez actualizamos la variable, bueno, una vez actualizamos, sí, bueno, a ver, vamos a probar. Cherries count text es igual a cherries count. Entonces, cada vez que recoja una me lo actualizará. Fijaros que me da un error porque text espera un string, pero cherries count es un entero, por lo tanto hacemos un toString. Inicialmente no me lo va a actualizar. Entonces lo que tenemos que hacer también es, en el start, también añadirle el valor, que en este caso será 0, pero si no lo hacemos, inicialmente veremos 100 y cuando capturemos la primera cherry, pues veremos ese valor. Venga, vamos a probar. Ejecuto. A ver, inicialmente nos tiene que poner 0, que es lo que hemos hecho en el start. Vale, nos pone 0, recogemos 1, recogemos 2 y recogemos 3. ¿Qué más? Ya tenemos, aquí nos explica poquito a poco cómo se hace. Vamos a ver qué es el Game Manager. Dice, el Game Manager es un patrón común en el desarrollo de videojuegos. Es un script que actúa como un controlador global para todo el juego y maneja sus aspectos centrales, como la lógica de niveles, las puntuaciones globales o los estados del jugador de entre un nivel y otro. Dice, este script suele colocarse en un GameObject único y este GameObject persiste entre las escenas. Fijaros en el código. Es un script, como los que hemos visto hasta ahora, y se llama Game Manager. Como todas las clases de Unity, hereda de la misma. Y luego esto de aquí, await, que es una función, un método que se llama antes que el start, y lo que hacemos aquí es un patrón de no destrucción y única instancia, un singleton. Tenemos una instancia estática, que solo hay una, Game Manager, y lo que hacemos es que si la instancia es igual a null, pues la instancia es igual a esta clase y nunca te destruyas. Y si no, si ya hay una, pues se destruye y a continuación se creará otra. Es decir, esto lo que hace el singleton es que solo haya una instancia de Game Manager en toda la ejecución de nuestro videojuego. Y esta parte del código es siempre común. Siempre que creemos un Game Manager tenemos que inicializarlo con esto. ¿Qué vamos a hacer para probarlo? Vamos a crear la pantalla de inicio de nuestro juego. Pues vamos allá. Abrimos Unity. Esta es nuestra escena a nivel, la vamos a guardar y ahora lo que vamos a hacer será crear otra escena. File, New Scene, no lo veis, pero aquí tenemos esto. Basic 2D, que es el que ya nos sugiere.
Lo creamos, tenemos la cámara principal y ¿qué hacemos? Bueno, primero de todo le vamos a dar un nombre. Para darle un nombre, ver aquí en escenas, tenemos esa. Ahora tenemos que hacer esta Save Scene As dentro de escenas y la vamos a llamar menú. Guardar. Ya tenemos menú. El menú será un canvas y dentro del canvas tendremos un texto que será el título. Vamos a ver el canvas entero, aquí en la escena. Este texto que le vamos a poner, bueno, de ejemplo, juego. El texto esté centrado mínimamente, lo enfoco de más lejos, lo ponemos más para arriba, esto ya a gusto, más grande, quizá en negrita, el cuadrado tiene que ser más grande. Y debajo del título vamos a añadir dos botones. Un botón que sea Start, Game y ya está. Vamos a dejarlo en uno. Este será, vamos a poner el texto. Fijaros el botón, de qué está compuesto es. Son dos, es el botón y dentro está el texto. Pues en el texto vamos a hacer que ponga Start. Guardamos y ya tenemos nuestra escena principal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear el Game Manager. Creamos un Empty Object y lo vamos a llamar Game Manager. Creamos un script. Vamos aquí a nuestros assets, scripts, create, scripting, mono behavior script. Y le vamos a llamar Game Manager. Abrimos el script. Ya se llama como se tiene que llamar. Estas funciones, bueno, las dejamos ahí, de momento no las vamos a tocar. La que tenemos que hacer es el código que habíamos visto en las diapositivas. Lo primero es crear la instancia única como estática. Ya nos lo sugiere. Y luego la función awake. Y dentro de la función awake, lo primero es sim instance es igual a null. Perdonad. Hacemos que instance es igual a this y le decimos que es de tipo don't destroy. Si no, la destruimos porque no queremos que haya más de una. Vale, y este es el código base. Ya tenemos un GameObject creado. Un Game Manager, perdón. Vamos al código. ¿Ya? Sí. Y el script Game Manager tiene que ir dentro del objeto Game Manager. ¿Para qué queremos este Game Manager ahora inicialmente? Pues lo que queremos es que cuando le demos a Start nos lance una instancia del nivel 1 que habíamos creado antes. Así que vamos al script y creamos una función pública para que podamos acceder desde fuera que sea load nivel. Y esta función lo que hará es
Scene Manager, esto es un objeto propio de Unity, pero que hay que importarlo. Punto load scene, que es lo que nos permite cargar otra escena que no es esta, bueno, o esta misma, y le decimos el nombre. El nombre es el nombre que le habíamos puesto a nuestra escena. En el caso de nuestra escena, vamos a verlo, se llama nivel primera mayúscula barra baja 1. Primera mayúscula, nivel barra baja 1. Entonces esta función nos llamará al nivel. ¿Vale? ¿Cómo decimos que esta función la llame una vez pulsado el botón? Pues lo podemos hacer gráficamente en el inspector. Nos vamos al botón, abajo del todo vemos un onClick y le decimos onClick, añadir. ¿Quién tiene la función? El Game Manager. ¿Y qué función es? Y ya nos aparece. Load nivel. Guardamos. Vamos a ver. Nos aparece esta pantalla. Fijaros que el fondo es azul. El fondo es azul porque es el fondo que tiene la cámara aquí puesto. Y como esto es transparente, pues no se ve nada más. Y si le doy al botón Start, que en este caso sí le puedo dar con el ratón, se arranca la escena. Si tuviéramos diferentes niveles, todas las funciones las implementaríamos dentro del Game Manager. Voy a borrar estas dos funciones. Aquí os explica paso por paso lo que acabo de hacer, en este caso con más botones. ¿Qué más vamos a ver? Música y sonido. Dice, la música en los videojuegos juega un papel fundamental a establecer la atmósfera emocional y el tono del juego. A través de sus melodías, ritmos y armonías, la música puede generar diferentes emociones, como en algunos juegos, tensión, alegría, miedo o emoción, y nos ayuda al jugador a sumergirnos en el juego. A su vez, también los efectos de sonido proporcionan retroalimentación inmediata sobre las acciones del jugador, como lo son disparos o cuando el personaje salta o realiza colisiones, mejorando la interactividad y haciendo que el jugador se sienta más conectado con el entorno. Dice, tanto la música como los efectos de sonido son esenciales para crear una experiencia de juego inmersiva y dinámica. Al igual que como habíamos hecho hasta ahora en las aplicaciones móviles, la música quizá no es tan común, en los videojuegos sí lo es. Lo primero de todo, para practicar vamos a añadir efectos de sonido. En el caso de las diapositivas dice de añadir un sonido a un coleccionable, pero como yo ya tengo un sonido de salto que he creado con una IA de sonido, vamos a hacer esto. Así que abrimos Unity. Nos vamos a la otra escena. Open RSNS nivel 1. Aquí tenemos el nivel 1. Yo tengo aquí el sonido. Así que vamos a coger este sonido y lo vamos a añadir a un audio source al jugador. Añadir aquí componente, audio source. Y cogemos el sonido y se lo ponemos aquí. Y aquí nos dice play on awake, es decir, que suene el sonido nada más ponerse activo el jugador. No. Nosotros queremos que este sonido suene pues cuando nosotros queramos. En este caso es cuando el jugador salte. Por lo tanto, nos vamos al script y como siempre, al jugador le vamos a crear un private, como este componente es un audio source. Y como siempre lo llamamos como su variable. En el start lo inicializamos. ¿Y cuándo sonará? Pues cuando salte. Si es grounded, vamos a añadir llaves para saber que habrá más de una línea de código. Y aquí hacemos audio source.play. Entonces, cada vez que el jugador salte, nos generará el movimiento de salto y luego nos hará el sonido. Vamos a probar.
Cada vez que oís el ruido es porque le he dado con el segundo botón. Tal y como dice aquí las diapositivas, lo que vamos a hacer es crear un nuevo GameObject llamado Music. Le añadimos un audio source. ¿Por qué no se lo añadimos a nada? Porque lo que queremos es que forme parte de la escena, no de un GameObject exactamente. Pues vamos a Unity. Voy a parar el juego. Voy a crear un nuevo objeto. Empty, que se llame Music. Dentro de Music le voy a añadir un componente que sea audio source. Y ahora le voy a añadir aquí una canción. No me he descargado canciones, pero el juego tiene music tracks. Así que voy a coger una. Esta, por ejemplo, la copio y la guardo aquí. Aquí la he metido en Sounds. Puedo crear otra carpeta en Assets que sea Music y así diferenciamos los sonidos de la música. Music. Y entonces, el que he metido aquí, Control X y lo meto en Music. Y ahora aquí en el objeto Music le metemos el audio source. Entonces nos dice play on awake sí y loop sí, porque si tardamos mucho en pasarnos el nivel y la música se acaba, pues la queremos. Y como hace un play on awake, en cuanto esta escena esté en juego, escucharemos la música. Vamos a verlo. Y hasta aquí por hoy. Gracias a todos.